Bien, estamos en la segunda charla sobre la comunidad organizada, que sabemos que es un libro que condensa un discurso del general Perón. eh, no que lo condensa, sino que es el texto completo del discurso del general Perón en la clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía. Pero además de ser un discurso contenido en un libro, la comunidad organizada es un libro, es un objetivo, es el inicio y la culminación de la obra de Perón. Porque un gobierno que no se basa en la comunidad, en sus principios, en sus tradiciones y en sus costumbres y en sus necesidades, será siempre un gobierno de paso. Quienes quieran realizar una obra de gobierno sustantiva, enraizada y con proyección de futuro, deberán hacerlo desde la comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Ese es el hecho de la comunidad organizada. Es un concepto de la política. Un funcionario no llega a un gobierno para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que la comunidad necesita que haga. Y por eso ese funcionario será mejor si antes de ser nombrado como tal, forma parte de esa comunidad y además la conoce. Yendo al segundo capítulo del discurso del libro de Perón, nos dice ahí que las personas de nuestros días están tan necesitadas de una explicación como lo estaban aquellas para las que Sócrates planteaba sus problemas. Sócrates fue un filósofo que vivió 5 siglos antes de Cristo. Una explicación, dice Perón. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué necesitarían las personas una explicación? Pues sobre el ser, sobre el principio, la virtud, la belleza, la finalidad. Grandes preguntas sobre las cuales los griegos de aquellos tiempos y de muchas otras civilizaciones trataron de formular sus tablas de moral y sus principios de ética. Tanto en Grecia como en otras civilizaciones se planteaban grandes principios para formular sus principios de moral y sus tablas de ética. El ser humano, consciente o inconscientemente, se formula hoy también esas preguntas. Y Perón sostiene que como no han sido respondidas aún, no es bueno permitirnos extraviar al hombre con verdades superficiales o con simples sofismas. Los filósofos de la antigüedad se formulaban estas preguntas y se las hacían a las personas del pueblo. ¿Ustedes conocen algún o alguna dirigente de la política que pregunte estas cosas? Yo conozco a uno, el general Perón, que hablaba en la CGT y en distintos ámbitos con obreros de la construcción, con soderos, con electricistas, y les planteaba cosas de suma profundidad y en idioma coloquial. La edad del materialismo práctico, dice Perón, continuando con el texto, produjo un gigantesco progreso económico, pero redujo la visión interior de cada persona, que no tiene la misma medida de su personalidad, no podría tener la misma medida de su personalidad cuando estaba debajo de un árbol, que ante el ruido, la velocidad y la síncopa de las modernas ciudades. Esos excesos, el ruido, la velocidad, el desenfreno sexual, la búsqueda de satisfacción a través del exceso de alcohol o de diferentes drogas, o llenándose de pequeños utensilios, de pequeños cachivaches tecnológicos, solo son sustitutos de carencias espirituales. La humanidad pasó de la casa de adobe al gigantesco rascacielos sin haber sido preparada para eso. Pero el ser humano puede desafiar cualquier contingencia favorable o adversa si está armado de una sólida verdad. En el caso contrario, es posible que no consiga establecer la relación entre su yo íntimo y el mundo en permanente cambio. Por eso, dice Perón,
Es necesario que la filosofía recobre su rol original, iluminando formas y objetos antes inadvertidos, porque es de los elevados espacios de donde procede la norma que articula el cuerpo social y corrige sus desviaciones. A ver, detengámonos un minuto aquí. ¿Qué es la norma? Es la ley, las leyes a través de las cuales los pueblos, las modernas nacionalidades, acordaron un contrato social. Esas leyes son las que articulan el cuerpo social y corrigen sus desviaciones. Y esa norma, esa ley, debe proceder de los elevados espacios donde el pensamiento especula, reflexiona y el espíritu se enriquece. Algunos de esos elevados espacios podríamos suponer, por ejemplo, que son las religiones. Las grandes civilizaciones de todos los tiempos y todas las latitudes se han sostenido y se han desarrollado sobre religiones. Religiones que, como su nombre lo dice, religan al ser humano con sus principios y con sus fines. Grandes civilizaciones se han formado, por ejemplo, a partir de los 10 mandamientos que Moisés trajo del Sinaí. Leyes de todas las naciones se han basado en tales principios: no robar, no matar, no mentir. Miren qué simple. Miren qué distinta sería la vida si las personas de nuestro tiempo cumplieran con aquellos mandamientos. No mentiríamos, no robaríamos, no mataríamos. Bueno, sobre esos altos espacios de reflexión, el ser humano ha concebido leyes, normas, buscando articular el cuerpo social y corregir sus desviaciones. Y no les digo nada lo felices que seríamos si cumpliéramos con el mandamiento número 11, que es el que nos dejó el gran Nazareno, y nos amáramos los unos a nosotros. Seguramente el mundo sería mejor, ¿no? Bueno, eso forma parte de lo que Perón quiere decirnos. A su vez, nos dice que la filosofía debe iluminar, llevar a un campo visible formas y objetos antes inadvertidos. Vale aquí acudir a un ejemplo, porque como Perón enseña, un ejemplo lo aclara todo. En el mes de junio de 1972, las Naciones Unidas realizaron en Estocolmo la primera conferencia mundial sobre ecología y medio ambiente. Anticipándose a la misma, el general Perón, desde el exilio de España, le envió en mayo de ese año una carta al secretario general de las Naciones Unidas y a quienes participarían en ese encuentro, grandes líderes mundiales, planteando el problema ecológico universal y cuáles serían, desde su punto de vista, las soluciones. He ahí un acto de filosofía concreta de Perón, iluminando ese objeto que había pasado inadvertido para muchos en el mundo y para muchas y muchos de nosotros que teníamos unos 20 años o menos y de la ecología no sabíamos ni siquiera qué quería decir. Bueno, Juan Domingo Perón, el gran filósofo de América, fue quien nos metió en eso. Bueno, sigamos. En el capítulo 3, el general compara la crisis de valores de la Edad Media con los de nuestra comunidad. Y nos dice que si la crisis de la Edad Media condujo al esplendor del Renacimiento, la de nuestros días, en los que las personas son más libres y poseen una conciencia más capaz, podría darse un renacer más esplendoroso. En los albores de la Edad Media, para la humanidad, algunas verdades permanecían cerradas y custodiadas, y el pueblo se alimentaba solo de fe. Pero nos dice el general que nosotros no tenemos el mismo problema, el mismo rigor que tenía la humanidad en la Edad Media. Nuestro rigor es de otra clase. No tiene ante sí, o no cree tenerlo, un infinito. No da la sensación de producirse para el tiempo, sino para el momento. Por ejemplo, hay algunos que se preocupan menos por las verdades que por las apariencias.
y se preocupan más por lo inmediato y lo personal que por lo mediato y general. Muchos piensan en las próximas elecciones, cuando en realidad deberían pensar en las próximas generaciones. Y eso es grave. Cuando alguien decide dedicarse a la conducción de un pueblo, debe prever, anticiparse al futuro general, para lo cual quien conduzca deberá desertar del presente personal. La gran tarea del pensamiento filosófico, concluye el general en este capítulo, debería ser el acompasar el progreso material del hombre con el progreso espiritual. Y aquí volvemos a mencionar algo que será permanente en este libro y en todo el pensamiento y las realizaciones peronistas: la armonía entre lo material y lo espiritual. Porque una de las llaves sustantivas para entender a la comunidad organizada y al peronismo es entenderlo como expresión de armonía y equilibrio, de proporción entre los derechos del individuo y los derechos de la comunidad, y de armonía entre los valores materiales y los valores del espíritu. Bueno, por hoy nada más, los dejo descansar.